Este proyecto está creado por Alejandro Pérez García, solo y únicamente para entrega a la maestra encargada de la materia, no se comparta. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Es un placer poder contar con ustedes en esta primera emisión de Radio en Cuarentena. Como se mencionó, en esta primera emisión hablaremos sobre un tema muy interesante, el cual marcó el fin de una época y el inicio de una nueva. Tal tema es el movimiento del Renacimiento, enfocándonos en la literatura. Además, contaremos con la presencia de un invitado especial, Eduardo Pérez García, alumno de la carrera de Medicina de la UAS, el cual nos hablará sobre la situación actual del país ante el COVID-19. El día de hoy, como ya mencionamos, hablaremos sobre la literatura del Renacimiento, pero para ello primero daremos una breve introducción al Renacimiento. La literatura, como bien sabemos, es una expresión artística que se basa en el uso del lenguaje, ya sea de forma hablada o escrita. Por otro lado, el Renacimiento es un movimiento cultural y artístico que surgió en Italia entre los siglos XIV y XVI y se extendió por toda Europa, especialmente en los países como Alemania, los Países Bajos, Inglaterra, Francia, España y Portugal. Y como la misma palabra lo dice, renacimiento significa literalmente volver a nacer. En este caso se usa para referirse a la recuperación de energías o ánimos, ya sea de una persona o de un grupo. En este sentido, el Renacimiento toma su nombre del afán por recuperar la grandeza del pasado grecorromano, tiempo en que la península italiana era el centro del poder imperial. Tal movimiento consiste en el entusiasmo que consideran las culturas clásicas como la mayor idea de la perfección, por lo cual en este renacer se buscaba la perfección de una idea por medio de la innovación, pues en verdad se trataba de un renacer, de volver a dar vida a los ideales que habían dado inspiración a aquellos pueblos. Desde un principio se buscó la renovación en todos los aspectos de la cultura humana, tales como filosofía, ética, moral, ciencia, etc., encaminados a todas las perfecciones físicas e intelectuales. Pero lo más característico de esta época fue la separación entre lo cívico y lo religioso. También se puede afirmar que el Renacimiento es uno de los grandes momentos de la historia universal que marcó el paso del mundo medieval al mundo moderno. El Renacimiento se caracteriza principalmente por el antropocentrismo, donde se propone el paso de una sociedad y cultura teocéntrica hacia una sociedad antropocéntrica, es decir, que el humano se ha visto como el centro del universo. Otra característica del Renacimiento sería la secularización de la sociedad. Bueno, ese fue el proceso mediante el cual la sociedad fue ganando mayor influencia en la política, económica y especialmente en la cultura. También tenemos la valoración de la antigüedad clásica, ya que el Renacimiento rescató muchos documentos producidos en la antigüedad, escritos en latín, griego y árabe, los cuales fueron traducidos en beneficio de la secularización. Además, se dedicaron al estudio del arte grecorromano. Además, se contó con la aparición de la Edad del Gentilhombre, donde el Renacimiento creó el ideal del hombre múltiple e intelectual, que debía conocer todo sobre sus materias. Otra característica sería el racionalismo o cientificismo, ya que los renacentistas estaban convencidos de que todo podía ser explicado a través de la razón y la ciencia. Por ello, florecieron las ciencias y destacaron científicos como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Alonso de Santa Cruz, Miguel Servet y el propio Leonardo da Vinci. Por último tenemos al individualismo, en el que se favorece la idea de la autovaloración, autocalificación y autodistinción del hombre. Como se mencionó, de igual forma este movimiento influyó en las bellas artes,
por lo que los artistas del Renacimiento investigaron y reinterpretaron el arte grecorromano, lo que les permitió aplicar no solo las técnicas ya conocidas, sino las nuevas técnicas, motivo por el cual la pintura destacó principalmente en este movimiento. Ahora hablaremos sobre la literatura, ya que este también tuvo gran influencia en ella. Pero primero, ¿qué es la literatura renacista? Bueno, como su nombre lo indica, la literatura renacista es el tipo de literatura que corresponde al periodo renacista. Bueno, en tal literatura se intenta enfocar en la naturaleza como símbolo de perfección y comúnmente este será el lugar para que los campesinos expresen sus penas de amor. Se caracteriza principalmente por su contexto histórico, ya que este nace del descubrimiento de América en 1492, lo que llevó al hombre de aquel momento a sobrevalorar a la ciencia y a la razón por encima de la religión. De esta forma, el hombre pasó de darle a la razón humana un mayor valor. En este caso surge en Florencia una forma literaria que siglos más tarde terminaría siendo lo que hoy conocemos como las novelas. Por otro lado, dicha literatura intenta expresar la idea de la realidad, y como ya mencionamos, por varios descubrimientos y avances científicos, el hombre tendría una visión antropocéntrica. También es cuando se comienza a cuestionar el verdadero poder de la Iglesia en general. Además, el enunciador o la voz poética que habla en la novela o composición es una innovación de que surgió en ese tipo de literatura. Sobre los temas que se tratan en la literatura renacentista, el amor tiene un papel muy importante entre los principales temas de la literatura. Normalmente trata de temas sobre un poeta amante que llora por el hecho de no poder estar con la mujer que ama, por lo cual casi siempre es representada con ojos claros, pelo rubio y tez blanca. En estos casos, los estilos que se mantienen son los de la época medieval, pero surgen estilos nuevos que se suman al Renacimiento. Algunos de los nuevos estilos son el verso en decasílabos y los sonetos. Además, surgen temas extranjeros y hacen referencia a la universalidad. En conclusión, el Renacimiento resultó ser uno de los grandes momentos de la historia universal, siendo este el que marcó el inicio del paso del mundo medieval al mundo moderno, por lo cual les tengo aquí varias obras literarias que deberían leer, tales como El Cantar del Mío Cid. Este cantar nos narra las hazañas heroicas de Rodrigo Díaz, el Cid, llegando a ser una obra de gran importancia para la literatura castellana, siendo esta un documento no histórico sino una obra de literatura. También tenemos a Lazarillo de Tormes, en donde Lázaro es un joven humilde de padre y madre que no estaban casados, el cual lucha y logra poco a poco cambiar su vida, para sobrevivir a la dura vida de aquella época, pasando por 7 amos que le van demostrando la realidad del mundo. Otra obra es La vida es un sueño, en donde Segismundo, desde su nacimiento, es condenado a un destino terrible, siendo encerrado por su propio padre en una torre, donde vivió desde joven, conociendo únicamente a su carcelero. También tenemos a la Fuentovejuna, donde los habitantes de una aldea andaluza llamada Fuentovejuna, hartos de soportar los abusos de su señor, se rebelaron unidamente contra él. La rebelión acabó en asesinatos, pero un investigador no pudo llegar a otra respuesta más que Fuentovejuna lo hizo. Y por último, y no menos importante, tenemos a la muy conocida obra Don Quijote de la Mancha, en donde el astuto hidalgo Don Quijote de la Mancha narra las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo pobre que al leer demasiadas novelas de caballería acaba enloquecido y creyendo ser un caballero andante. Estas son obras propias del Renacimiento y las cuales sin duda les invito a leer. A continuación, tendremos la participación de nuestro invitado especial, quien nos hablará sobre el COVID-19 en México. Pero antes, vamos a una breve pausa comercial. Ya volvemos.
En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. La Secretaría de Salud reporta este 3 de abril de 2020 que en México son 1,688 casos confirmados de COVID-19. Además, hay 5,398 casos sospechosos y 8,602 negativos confirmados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 60 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención. Y, sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México. Convocatoria especial. Para la atención del COVID-19, el Instituto de Salud para el Bienestar convoca a médicos o médicas especialistas en terapia intensiva, urgencias, medicina interna, neumología, infectología y anestesiología. También se requieren enfermeras o enfermeros especialistas en terapia intensiva e inhaloterapia. En este momento, México te necesita. Inscríbete en médicosdelbienestar.salud.gov.mx. Ya estamos contratando. Bueno, ya estamos de vuelta y contamos con la presencia de nuestro invitado especial, Eduardo Pérez García, el cual nos ayudará a entender este tema tan hablado a nivel mundial, el COVID-19. Adelante, Eduardo. Hola, buen día, pues es un placer estar aquí en la primera emisión de Radio en Cuarentena. Como ya mencionó el locutor, pues vamos a hablar un poco sobre lo que es el coronavirus, ese tema que está ahora muy en boca de todos, y pues vamos a hablar un poco de eso, que es el motivo por el cual estamos en esta cuarentena. Bueno, aquí le tengo una serie de preguntas que son las más comunes que la gente se hace y esperamos si no les pueda contestar. La primera pregunta sería, ¿qué es el tan famoso COVID-19? Bueno, este es un virus, es un coronavirus que provoca la enfermedad conocida como SARS-2. Ya había habido una epidemia de SARS, eso significa síndrome respiratorio agudo. Y la primera epidemia fue en el 2002, también fue causada por un coronavirus. Por eso le pusieron el nombre de SARS-2. Es una infección que afecta principalmente las células de los pulmones. En este caso, ¿cuáles serían sus síntomas? Principales síntomas, pues bueno, al principio se pueden confundir con lo que es un resfriado común o una gripe, como se conoce también. Son principalmente el escurrimiento nasal, el dolor de cabeza, la fiebre alta, dolores de músculos y de articulaciones, y en sus formas graves puede provocar lo que es la falta de aire, que se conoce como disnea. Por lo que se ha dicho, este virus es muy contagioso, pero ¿cómo se propaga? Bueno, este se puede propagar por lo que se conoce como las gotas de flush, que son gotas de saliva y moco que nosotros expulsamos cuando tosemos o cuando estornudamos, y que estas gotas pueden quedarse por un tiempo en el aire, en donde pueden infectar a otras personas, o pueden caer sobre algún objeto que después una persona toque y se contamine él, y de esta manera pues se contagia. La principal pregunta que la gente se hace sería, ¿qué se puede hacer para proteger o prevenir su propagación? Para prevenir su propagación, si ya se está infectado, si ya estás enfermo, lo primero es aislarte, quedarte en casa, no salir para nada, y pues aplicar lo que se ha estado mencionando ya, lo de su sana distancia, que se conoce así, que es mantenerse a más de 1,5 metros de las demás personas. Además, aplicar el estornudo de etiqueta, que se conoce así, que es colocar la nariz y la boca en el antebrazo al momento de toser o de estornudar, y el uso de cubrebocas. Se aconseja el uso porque lo que había mencionado antes de las gotas de flush que expulsamos cuando tosemos o estornudamos, pues bueno, se ha demostrado que pueden llegar hasta una distancia de entre 5 y 8 metros. Entonces se puede infectar a una persona que esté a esa distancia, pero si usamos el cubrebocas
la distancia a la que pueden llegar esas gotas es mucho menor, y así podríamos evitar su propagación. Si no estás enfermo, para prevenir que tengas tú la infección, lo más importante pues es quedarse en casa, no salir, no asistir a lugares públicos, y si es muy necesario salir, pues mantener el lavado de manos, la higiene de manos, que es muy importante. Al estar en la calle se puede usar el gel antibacterial después de tocar cualquier superficie, y llegando a casa lo primero que hay que hacer es lavarse las manos y desinfectar cualquier producto que hayas comprado y que hayas llevado a la casa. Y pues si se está cuidando a una persona que ya tenga esta infección, pues también el uso de cubrebocas, también mantener una distancia segura y no acercarse mucho si no es necesario, el constante lavado de manos también, y el estornudo de etiqueta que ya se había mencionado. En el caso de haber tenido contacto con personas ya infectadas o haber estado en zonas donde este virus se propaga, ¿qué medidas de prevención o protección se recomiendan? Las medidas de prevención para personas que han estado en lugares donde ha habido demasiados casos, por ejemplo, las personas que están llegando de Estados Unidos, deberían de permanecer en su casa por mínimo 14 días sin salir para nada a ninguna parte. Esto, ¿por qué 14 días? Porque bueno, el periodo de incubación, que es el periodo desde que tú te infectas hasta que comienzas a tener los síntomas, va desde los 2 días hasta los 14 días en el caso del coronavirus. Por eso deberían de permanecer esos 14 días sin salir a ninguna parte para esperar a ver si presentan o no presentan síntomas. También existe la duda de quién corre el riesgo de una enfermedad grave. Las personas que tienen riesgo de enfermedad grave son quienes ya tienen alguna otra enfermedad de fondo, ¿no? Esa es una enfermedad que en el cerca del 80% de los casos solo presenta síntomas leves, que son como si fuera una gripa común. Pero en personas que tienen, por ejemplo, obesidad, diabetes, hipertensión, o en las personas que de muchos años de fumador desarrollan una enfermedad que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC. Esas personas también tienen un alto riesgo de llegar a presentar una enfermedad grave que pudiera llevarlos incluso hasta la muerte. Por último, nos gustaría saber qué no se debe hacer en este caso. Lo primero que no se debe hacer pues es no salir de casa, hay que obedecer las medidas que se han implementado, no confiar en información que se ha estado publicando en redes sociales, que muchas veces es falsa o es de fuentes que no son muy confiables. Otra cosa es no automedicarse. Si se usan medicamentos que no se sabe cómo funcionan, pues podría ser más perjudicial que beneficioso para la salud. Pues muchas gracias por esta tan importante y útil información. Un placer tener su presencia en esta primera misión. Muchas gracias. Y pues como ya se mencionó, amigos Radio Escucha, no nos queda más que seguir las indicaciones dadas y quedarnos en casa. Lamentablemente hemos llegado al final de esta emisión, pero no se preocupen que estaremos transmitiendo la próxima semana. Los esperamos. Y esto fue Radio en Cuarentena. I'm addicted to a feeling that I probably should fight. It's Mr. G37 and some purple tonight. I'll probably wake up in the morning feeling like I'ma die, but should we better off dead so we live in the night? And yeah, what is death anyway? None can manage. I'll commit suicide in the back of